Espero que hemos empezado con la mecánica de la respiración, espero que se hayan dado cuenta de cómo funcionan las presiones negativas, las presiones positivas, cómo realmente funciona esto de hacer ingresar aire nuevo, aire atmosférico con más oxígeno, y a la vez cómo sacarnos el aire que ya hemos intercambiado y entonces tiene mayor contenido de CO2 que quitamos ese exceso por respiración. Bien, vamos a empezar a compartir. Cualquier cosa usamos la pizarra, pero bien, en este caso, continuando con el capítulo 17 de Silverton, que lo explica bastante bien, no olvidemos que también el sistema respiratorio es uno de los importantes reguladores de la acidez, o sea, del equilibrio ácido-base del medio interno, porque rápidamente con unas respiraciones, quitándonos CO2, reconstituimos el pH homeostático, que era de 7,38 a 7,42. Para acordarse de eso, decimos que nos tenemos que acordar de 7,4 y solamente variamos 2 décimas para arriba y para abajo. Así de chiquitito es el rango que nos permite la variación de pH en el medio interno, o sea, muy poquito, ¿no? Cualquier desequilibrio de pH empieza a agitarnos o a hacer que tengamos bradipnea. Ahora les voy a decir, cuando se acelera el ritmo ventilatorio, ventilar es esto, hacer un ciclo, ¿verdad? Entonces, la ventilación pulmonar es hacer los ciclos respiratorios, inhalación, exhalación, y cuando hacemos que el ritmo respiratorio sea mayor que el normal, usamos el mismo prefijo que para el corazón, taquipnea, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat. Y para cuando disminuye el ritmo ventilatorio, brady, ¿se acuerdan de la taquicardia y bradicardia? Acá es taquipnea y bradipnea. ¿Por qué así? Porque todo lo que es aire es pneumo. Neumáticos, aunque no se escriban con P normalmente, los neumáticos son porque se inflan con aire. Entonces, todo el prefijo pneumo nos está indicando algo de aire respiratorio. Bueno, después vamos a ir viendo que también el mismo prefijo se usa para la respiración de ritmo irregular, insuficiencia, etc. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, entonces, regula el equilibrio ácido-base o pH corporal. Es una de las puertas de entrada de patógenos que, por supuesto, flotan alegremente en el aire, más de varios miles de partículas por solo centímetro cúbico de aire o digamos mililitros si fuera en volumen líquido. Y la otra cosa que es importante destacar, que no es menor también, es que cuando el aire atraviesa las vías de conducción es toda la cavidad nasal, orificios nasales, cavidad nasal, después pasar por faringe compartida con el digestivo, laringe, y luego ya entramos a tráquea, y tráquea se divide en bronquios. Pero en la laringe recordemos que tenemos dos repliegues en forma prácticamente horizontal, dos repliegues que tienen un tejido conectivo denso, recubierto de mucosa, por supuesto, por arriba y por abajo, y esos repliegues son las cuerdas vocales.
que tienen además un borde algo más grueso, entonces se juntan y sellan perfectamente la cavidad laríngea, generando el órgano de fonación o de vocalización. Entonces el aire, cuando las cuerdas se repliegan más o menos, pasa, digamos, entre las cuerdas vocales. ¿Y cómo se genera, digamos, la agudez o gravedad del sonido que generamos? Bueno, cuando las cuerdas están más extendidas, digamos, el sonido al pasar el aire es más grave, es como un bu. Pero cuando las tensamos, las hacemos delgadas y finas, es como si cambiáramos de una cuerda gruesa, por ejemplo en una guitarra, a una cuerda más fina, y entonces el sonido es más agudo. Bien. Todo el aire que va a ingresar a la cavidad torácica debe salir por un equilibrio simplemente de masa, y dijimos que entraba siguiendo un gradiente de presión, salía por gradiente de presión. Y quienes van a crear esos gradientes de presión con respecto al aire atmosférico, por supuesto, eran los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Igual que como pasaba con el sistema circulatorio, acá las vías de conducción, los grandes tubos de conducción, como por ejemplo la faringe, laringe y tráquea, luego tráquea comienza a dividirse llevando a la mitad primero el diámetro del tubo, o sea, el diámetro de la vía de conducción, a la mitad en los dos bronquios mayores, y luego ellos se van a volver a dividir. Por lo tanto, el aire, que también es un fluido gaseoso, pero un fluido al fin, empieza a encontrar resistencia para la circulación. Ya lo encuentra en la cavidad nasal, cuando gira y tiene turbulencia en los cornetes, en la faringe, laringe, ya encuentra resistencia porque va chocándose contra las paredes y mucho más que los líquidos, porque es un gas. Entonces, ya hay resistencia al flujo del aire cada vez que vamos subdividiendo las vías de conducción, aumentando esa resistencia, que es, por supuesto, igual que en el circulatorio, inversamente proporcional al diámetro de los tubos que tiene que atravesar. El flujo es lo mismo, o sea, tiene que ver con el volumen de aire que pasa por una sección en el minuto, en eso estamos iguales, ¿sí? Bueno, esto ya lo sabemos, que es la circulación general o sistémica, digamos, y la circulación menor. En este caso estamos viendo la circulación menor acá arriba y la mayor acá. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque acá me han hecho gráficamente lo que sería un enorme alvéolo, hecho mucho más, de mayor tamaño, un alvéolo pulmonar, digamos esquemáticamente, con la circulación menor saliendo con la sangre carbamino oxigenada del corazón derecho por la arteria pulmonar, excepción porque es arteria pero lleva sangre venosa. Pasamos por toda la ramificación en capilares pulmonares que van a rodear los capilares, aunque no estén dibujados, a los alvéolos, se van a reunir luego en el extremo venoso, en lo que serían las vénulas de la vena pulmonar, que excepcionalmente es una vena pero lleva sangre oxigenada, hacia el corazón izquierdo, y luego comienza la circulación mayor llevando la sangre oxigenada hacia los tejidos, capilarizándose de nuevo en los tejidos y dejando el oxígeno, cargándose del CO2 y de acidez, volviendo el corazón derecho, de nuevo yendo por circulación menor a quitarse el exceso de CO2, volviéndose de nuevo más alcalina, cargándose de oxígeno, y de nuevo, esto es algo que yo recomiendo que ustedes dibujen a su manera, pero que lo dibujen, para que puedan no trabarse en el momento de tener que explicarlo, ¿sí? Bien, y estos son los intercambios de gases respiratorios, que son
obviamente CO2 y oxígeno. Dióxido de carbono y oxígeno se intercambian a nivel tisular por difusión. Esto es simplemente la oxigenación de los tejidos y descarboxilación de los tejidos. En el pulmón, el intercambio de gases respiratorios, que es inverso, o sea, se libera CO2 y se toma oxígeno hacia la sangre, ese intercambio tiene un nombre especial que es hematosis. La hematosis es el intercambio de gases respiratorios que va a ocurrir en el pulmón. Y cada una de las unidades de intercambio gaseoso es la pared de un alvéolo, que ya vamos a ver cómo está compuesta, y el endotelio de cada uno de los capilares. Acá, si lo vemos esto como si fuera un capilar esquemático, la pared endotelial de los capilares pulmonares. Acá ya le decimos capilares pulmonares, ¿sí? Porque son pertenecientes al tejido pulmonar. Y recordemos las leyes de la difusión. La difusión de los gases depende su velocidad, es decir, la distancia que recorre el gas en una unidad de tiempo, va a depender de el grosor de la membrana, por supuesto, sea de la distancia que tiene que recorrer, de la permeabilidad a esos gases que tenga esa trama, superficie por donde tienen que difundir, y por supuesto el tamaño molecular, que acá, como son gases, prácticamente no lo vamos a considerar porque son prácticamente 3 o 2 átomos, así que por el tamaño no tenemos problema, los gases difunden como quieren. Bien. Otra cosa le llamamos respiración a tomar aire y exhalarlo, que es un ciclo respiratorio, pero en realidad eso se llama ventilación. Esto no es una respiración, o se llama también respiración externa, para decir que sería lo mismo que si fuéramos peces y tuviéramos branquias saliendo de acá, del costado de nuestra cabeza. Pero en realidad, hasta acá es una respiración solo externa, es oxigenar y descarboxilar la sangre. La respiración verdadera, la respiración posta, por decirlo así, va a ocurrir en cada una de las células, en nuestro caso, directamente en las células. Por eso acá dice que hay una respiración celular, que es la verdadera, una respiración externa, que sería la ventilación pulmonar, solo el intercambio gaseoso o hematosis a nivel pulmonar, y también habla de una respiración inmunitaria primaria que ocurre con una leve aceleración y demás de todas las respiraciones, cuando tenemos encuentros con antígenos, para ayudar a la respuesta inmunitaria primaria, y luego una secundaria con el segundo encuentro con los antígenos, o con el antígeno ya cuando uno está sensibilizado, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces como componentes del sistema respiratorio? Todo el sistema de conducción, que son los conductos que movilizan, permiten la entrada, salida del aire. Ahora, ya vamos adelantando. Los sistemas de conducción no están prácticamente aportando nada a oxigenar la sangre o descarboxilar la sangre. Están solo llevando el aire, excepto en el último tramo ya, lo vamos a ver luego. Así que se habla de un volumen de aire que no está participando realmente en oxigenar la hemoglobina y nada de esto, y por eso se llama que volumen del espacio muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el aire que en realidad está en este momento llenando mi cavidad nasal, mi faringe, laringe, tráquea, bronquios y casi todos los bronquios, salvo los últimos, no tienen la posibilidad de estar oxigenando sangre, así que es un aire que no participa en la hematosis, y todo ese volumen de aire
es volumen del espacio muerto, porque no lo podemos contar para el intercambio gaseoso. El otro componente del sistema respiratorio van a ser las unidades de intercambio, que son los alvéolos, su pared rodeada de capilares alveolares, capilares pulmonares, pero específicamente capilares alveolares, rodeando, formando parte de la estructura del alvéolo por fuera, y luego toda la caja torácica, huesos, músculos, tendones y demás que están en la mecánica de la respiración, ¿verdad? Bueno, nosotros vimos ya esto, mal explicado por mí, pero lo hemos visto, cómo intervienen como músculos inspiratorios importantes los intercostales, ¿sí? Acá tenemos separados los intercostales externos, ¿sí? Y los intercostales internos dibujados en distintos lados para poderlos ver a ambos. Aquí está la porción cartilaginosa que une a cada costilla con el esternón para poderle dar cierta elasticidad a la costilla y moverse más fácilmente hacia anterior y luego volver. Importantes también esternocleidomastoideos para sostener, digamos, el estiramiento de la caja sin que nos tengamos que doblar todos el tórax y demás. Y luego, como expiratorios, como dijimos antes, los intercostales externos y los músculos abdominales que ya tienen que ver con la expiración forzada, ¿sí? Bien. Acá vemos el límite inferior de la caja con el diafragma en forma de cúpula, es decir, que está relajado y si yo pregunto en este momento, estos pulmones están siendo presionados por el diafragma, esta persona, ¿qué ha finalizado? ¿Una inspiración o una expiración? Una expiración. Claro, Inspiración. que ha vuelto el diafragma con su relajamiento a su forma de cúpula, ha hecho presión sobre los pulmones, o sea, sobre el aire pulmonar y le ha obligado a salir. Entonces esto ha finalizado una expiración, está por iniciar la próxima inspiración. Para iniciar la próxima inspiración va a tener que contraer este diafragma y aplanarlo, alargando la caja, haciendo vacío, presión negativa y obligando el aire atmosférico a entrar a los pulmones. Sin embargo, estos pulmones no están todos chiquitos, achicharrados, porque, como dijimos, se evita el colapso pulmonar, el colapso de los alvéolos, debido a dos factores básicamente. Uno es que nunca se retira todo el aire pulmonar, siempre hay un volumen residual, un volumen que siempre queda residual en los pulmones para evitar el colapso alveolar, y otra porque cada alvéolo va a secretar una sustancia que, como si fuera un jabón o un detergente, baja la tensión superficial del agua y ayuda a hacer que el alvéolo se comporte como una burbuja y no colapse. Bien, esto es más anatómico en el sentido de que tenemos los pulmones que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, uno mayor superior y uno inferior menor, el derecho tiene tres, y fíjense que también guardan la forma, la estructura para alojar en la línea media el corazón, todo el paquete de arterio venoso que sale del corazón y entra en el corazón, la cavidad cardíaca, el mediastino, etc. Esto es el corte que está marcado aquí en este gráfico, un corte transversal a nivel de ambos pulmones, mostrándonos esta malla de alvéolos. ¿Por qué no vemos acá los bronquios? Bueno, porque los bronquios prácticamente, una vez que la tráquea se
divide en bronquios, comienzan a subdividirse prácticamente 25 veces más, con lo cual la mayoría de los bronquios tienen un tamaño microscópico, llamándose bronquiolos. Bien. Vamos a ir a este gráfico, que es una de las cosas más importantes para entenderlo. Si acá tenemos una sección a nivel de la laringe, es muy similar, algo menor, la de la tráquea, y para evitar que la tráquea se junte en las paredes, se colapse, tiene especies de herraduras cartilaginosas colocadas una separada de la otra a todo lo largo de la tráquea, y la parte de la abertura de esa herradura queda hacia atrás. Y esto es a propósito porque el cartílago está evitando que la tráquea colapse, y si la comprimimos se juntarán algo los extremos de los anillos cartilaginosos, pero deja un lugar blando para apoyarse sobre el esófago que está atrás. Así que esa estructura es muy interesante. Después vemos que continúan los anillos en los bronquios mayores. Luego continúan haciéndose solamente segmentos cartilaginosos en bronquios menores o secundarios, y luego ya van a tener que arreglárselas para existir como pequeños fragmentos acomodándose con el músculo liso. Recordemos que toda esta porción de bronquios ya se pueden, los menores, digamos, se pueden contraer porque tienen una laminita de músculo liso en forma circular. Entonces, allí es donde radica la capacidad de cerrarlos o abrirlos un poquito, con lo cual hablamos de broncoconstricción y, si se contrae el músculo liso de esos bronquios menores, y broncodilatación si se relajan. Esto va a ser muy importante de entenderlo porque vienen junto con la secreción mucosa de todo el epitelio que hay dentro, cubriendo internamente, revistiendo internamente todo el árbol de conducción. Antes que veamos eso, digo que todas las terminaciones, y acá tenemos un conducto que se ramifica en 2 y 25 veces más, vamos a tener cientos de miles de pequeños bronquiolillos terminales que tienen que terminar dando burbujas epiteliales que van a ser los alvéolos. Y allí ya no va a poder haber más ni músculo ni nada porque estamos en el final y en lo más delgado de la ramificación. Esto era para que ustedes vean cómo se ramifican los bronquios hasta bronquiolos, pero no alcanzamos ya a ver, cuando terminamos el sistema de conducción, no alcanzamos a ver ya los alvéolos, y a la derecha tenemos cómo ambos sistemas se ramifican uno a la par del otro, es decir, el respiratorio, las vías de conducción, cómo se ramifican a la par de el circulatorio arterial y venoso. O sea, cómo se ramifica el árbol arterial pulmonar hasta dar capilares alveolares y volver a salir con la arteria pulmonar desde el pulmón, que sería la azul, y cómo entra con la vena pulmonar, que sería la roja. No, sí. Bueno, vamos a ir ahora a hablar entonces cómo es por dentro cubierta toda la vía de conducción. Toda la vía de conducción internamente está con una mucosa respiratoria, es un epitelio alto, todo con cilios, cada una de las células en la parte apical tiene cilios y todos baten desde abajo hacia arriba, es decir, hacia la faringe.
porque todo ese mucus que flota aquí arriba va a ser movido por los cilios y va a ir capturando todas las partículas del aire, todas las bacterias, pólenes, en fin, pelusas, polvillos, y lo van a arrastrar hasta la faringe, y cuando nosotros deglutimos, vamos a ir deglutiendo también esa pequeñísima cantidad de mucus con todo lo recogido, porque ya nos vamos a dar cuenta por qué también, ¿no? No podemos permitir que lleguen ni bacterias, ni virus, ni pólenes, ni lo que sea, hasta lo más íntimo del alvéolo. Aquí está la gráfica de lo que es este epitelio pseudoestratificado con cilios y cómo abundan mezclado con las células típicas epiteliales pulmonares las células caliciformes o las que secretan mucus, que todo el tiempo el núcleo por debajo, ¿no es cierto?, apretado de todo el contenido de gotas de lípidos que tiene, de mucus, que los liberan hacia la parte apical, o sea, hacia el interior de todos los tubos de conducción. Y ahí podemos ver otro fenómeno, que es, uno se imagina a las células con sus cilios y el mucus acá arriba, y no es así. En realidad, todas estas células secretan. Las células comunes secretan sal, cloruro de sodio, que con el agua que atraen osmóticamente forman una capita salina, una capita de agua salina sobre las células, y las células caliciformes secretan el mucus y este flota arriba del agua salina generada por las células comunes. Y esto es lo que permite que al batir los cilios se mueva fácilmente el mucus. Si no, estarían peleando con el mucus todo pegoteado y no lo podrían acarrear. Y porque esto también es una forma de controlar el pH, en fin, varias funciones más. Bien. Vamos a buscar ahora este gráfico donde nos vuelve a mostrar la tráquea, ¿sí?, sus capas. Entonces vamos a encontrar la vía aérea, es decir, la vía de conducción, la luz de la tráquea que lleva aire, todo este revestimiento que sería su mucosa, los músculos lisos que hay por debajo, el anillo en forma de la herradura, en realidad cartilaginosa a nivel de la tráquea, y luego, por supuesto, un conectivo de tipo adventicia por fuera para sujetarla, adherirla a las otras estructuras y demás. Bueno, el resto lo pueden ver tranquilos en la grabación anterior. Acá les da la idea de la ubicación topográfica y anatómica, porque si buscamos la tercera vértebra dorsal, allí empiezan a dividirse, digamos, la tráquea en bronquios, ¿sí?, y empiezan a formarse las ramificaciones en forma de árbol, terminando entonces en los bronquiolos respiratorios, que son los últimos, formando los conductos alveolares con sus sacos alveolares, que ya lo van a entender mejor en la próxima, que les voy a mostrar, próximamente. Este es un corte histológico, a algunos de ustedes les va a tocar que le den la biopsia de pulmón, que va a ser una cosa ínfima, fijada cuando la han extraído en quirófano, y le van a dar la biopsia de pulmón, y esa pequeña cosa la van a tener que, por supuesto, hacer el procesamiento histológico, montarlo, demás, cortarlo en micrótomo, montarlo, colorearlo, y se va a observar algo como esto, si se ha coloreado con hematoxilina y eosina, en donde van a poder encontrar cartílago, que si está en parte se van a dar cuenta que es un bronquio secundario, supongamos. Se van a dar cuenta que también van a encontrar
ramas de la arteria pulmonar. Y todo este estroma, lo importante de todo el tejido más abundante que trabaja, que hace la función pulmonar, todos estos son los alvéolos, que cuando ustedes buscan 2 o 3 juntos van a decir eso es un saco alveolar. Y estos son cortes que pasan justo, casi medio longitudinal, por algunos bronquiolos. En este caso se alcanza a ver un bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y cada uno de estos sería un alveolo. Tenemos que encontrar, entonces, parte del ramificado circulatorio en la masa, digamos, del tejido propio pulmonar. Bien. Acá hay otro corte, nos suelen salir más así que como el otro, digamos, no nos salen tan bien a veces los cortes, un tejido que por supuesto es muy difícil de no generar artificio técnica porque es muy, muy delicado. Es una trama donde hay una o dos células simplemente formando esta malla que uno observa ahí, entonces es difícil, ¿no? Bueno. Veamos este esquema ahora. Hemos subdividido, subdividido y subdividido. Sí. Hemos subdividido los bronquios y todo esto es volumen del espacio muerto, pero en las últimas ramificaciones donde ya no hay no hay seguro cartílago y hay un pequeñísimo conectivo con algún pequeñísimo músculo liso, empezamos sí a intercambiar gases del aire que llevan dentro con los capilares que están cerca por fuera. Entonces ahí ya le llamamos bronquiolo respiratorio. Y los bronquiolos respiratorios luego dan origen a los sacos, los conductos alveolares con sus sacos alveolares. Todo el volumen de aire que uno tiene, por decirlo así, almacenado en todo el sistema de conducción, que es casi todo, es volumen de espacio muerto. Solo los que están en los bronquiolos respiratorios y sacos alveolares es aire que integra el aire alveolar, digamos, el aire que interviene en el intercambio gaseoso. Acá tienen una idea de cuántos son los millones, más de 3 millones de alvéolos por pulmón. Y también recordemos que así como pasaba en el circulatorio, fíjense que en una tráquea el área de sección es de 2,5 centímetros, pero esto llamativamente es un volumen pequeño comparado con todo el volumen que van a acumular todos los alvéolos. Y eso también hay que decirlo. Bien, nos volvamos acá y digamos, cada bronquiolo respiratorio termina en esto que sería un conducto alveolar. Acá hay 2 conductos alveolares que generan como saliencias que son el saco alveolar y cada una de estas, podríamos decir, casi esferas o semiesferas, es un alvéolo. Así que los alvéolos forman un saco alveolar, siempre con aire, más o menos, pero siempre con aire, y ese aire está siempre circulando entre el saco alveolar, el conducto respiratorio, y sale y entra en parte renovándose con cada inspiración. Pero lo interesante de ver acá es que no se puede hablar de la pared de un alvéolo si no decimos que está rodeada de sangre, digamos, venosa,
que viene la arteria pulmonar, que se ramifica en capilares alveolares con su extremo venoso, que se oxigena esa sangre con el aire que está dentro del alvéolo, pasa a ser extremo arterial de los capilares alveolares, y todo ello se va a reunir para salir con la vena pulmonar como sangre oxigenada o arterial. Entonces, cuando hablamos de la pared de un alvéolo, tenemos que hablar de las células pulmonares o alveolares, más su cubierta acompañante, que son los endotelios de estos capilares que están por fuera. Bien, hasta acá. ¿Hay algún problema para entender esto? No. Bueno, entonces sigo. Miren que si ustedes no tienen dudas, yo sigo. Vamos ahora a ver esto. A mí no me gusta mucho este esquema de Silverton. Lo veo, tendría que dar más esquema del contexto. Pero lo que nos está mostrando acá es básicamente esto. Acá dice eritrocito y esto es plasma. Quiere decir que acá hay sangre. Esto es sangre dentro de un capilar pulmonar de esos que acabamos de ver, o alveolar que acabamos de ver. Así que esta es la célula endotelial de ese capilar, dibujada en la mitad. Esta célula endotelial, digamos, hay que imaginarse así. El capilar, así, circular, conteniendo este glóbulo rojo, o sea, más de una célula endotelial aquí, haciendo todo el capilar, y está apoyándose con una lámina basal que lo separa en esto que sería la célula plana, ¿sí?, de un alvéolo. O sea, acá hay otra esferita que sería el alvéolo con sus células planas, bien chatas. ¿Para qué? Porque de aquí tiene que venir el aire que hay acá, que es el aire alveolar, aire atmosférico que entró y ahora le decimos aire alveolar. De aquí el oxígeno tiene que difundir. ¿Por dónde? Difundir por la célula del alvéolo, pasar la lámina basal, pasar la célula endotelial e ir al plasma, un 2%, y el 98% restante de ese oxígeno entrar al glóbulo rojo. Mientras a la vez el CO2 contenido en el plasma, por ejemplo, como bicarbonato, como ácido carbónico, o dentro del eritrocito, de la misma manera, o disuelto simplemente el 5% en el plasma, o el 7%, depende del libro, van a tener que de aquí pasar o difundir al aire. Repito, lo que sabemos es que la sangre cuando va al pulmón descarga el CO2 y toma el oxígeno. Bien, eso es lo que estamos viendo acá. La membrana de intercambio de los gases respiratorios, que tiene que ser muy delgada para que esa difusión sea rápida y húmeda además para que sea rápida. Entonces, acá oxigenamos, estamos en el pulmón, oxigenamos la sangre. Entonces, del aire difunde el oxígeno al plasma y al glóbulo rojo a la hemoglobina. Y el CO2, desde ambos, al aire. ¿Sí? Espesor total de la membrana formada por las dos células planas en realidad y su lámina basal, escasos micrómetro y medio para que la difusión sea rápida. Entonces la estrategia del pulmón es hacer miles de pequeñas membranas delgadas que pongan en contacto al aire renovado con la sangre capilar, en vez de hacer una gran cavidad
que tiene que ser de pared gruesa y que va a hacer que la difusión sea muy lenta. Por eso se ramifica de esa forma el pulmón en los alvéolos. Entonces, así ocurre esa difusión en forma rápida. Y Silverton nos muestra este esquema, que es si nos metemos por un conducto alveolar y entramos a un saco alveolar, estuviéramos adentro, ¿qué vemos? Vemos esto: un alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, mirándolos como por adentro. ¿Y qué es lo que observamos? El aire alveolar dentro de todos los alvéolos, cómo está formada su pared. Su pared está formada por estas células más o menos hexagonales de forma, pero planas, que están haciendo como un tapiz formando la cavidad del alveolar. Y si las observamos acá, cortaditas, vemos que esas células se encuentran con el endotelio del capilar alveolar, que los está rodeando a estos alvéolos. Entonces, por acá está la sangre, no confundir, y acá está el aire. Entonces, del aire se carga de oxígeno esta sangre de los capilares alveolares, y esta sangre le devuelve o le da o difunde hacia este aire el CO2. ¿Qué más observamos aquí? Que como todo capilar y nervios, aunque no los veamos, acá hay pequeñas terminales de neuronitas sensitivas y demás, como todo capilar o parte del sistema circulatorio va a estar en un conectivo. Así que, en realidad, entre esta célula alveolar y esto es un pequeño conectivo, muy pequeñito, que contiene o deja lugar a estos capilares, pero ahí desaparece, donde se tocan los capilares con las células alveolares, desaparece todo conectivo, porque si no volvemos a engrosar la membrana respiratoria o membrana de intercambio. ¿Qué más observamos acá? Que las células típicas del alvéolo se llaman de nuevo, neumocitos tipo 1. Son las células comunes alveolares, los neumocitos tipo 1. Pero también están las células alveolares o neumocitos tipo 2, que son estas que están aquí. Y si ustedes observan, son de forma y citoplasma diferente, porque están especializadas en sintetizar y secretar lo que se llama la sustancia surfactante, que es esa que tiene una química parecida a un detergente o jabón. El surfactante tiene fosfolípidos, tiene, ya me va a salir el nombre, algunos ácidos orgánicos, parecido al ácido biliar en algún punto, y lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua, porque acá es todo húmedo esto, del agua que hay humedeciendo la pared alveolar y que haría que se colapse. Entonces, este surfactante evita, ¿sí?, que tiendan a pegarse o unirse estas paredes, que son, digamos, diámetros microscópicos, y que colapsen los alvéolos. Y la otra cosa que van a ver aquí son estas células. Estas son nada más y nada menos que macrófagos, macrófagos pulmonares. O sea, son células de la sangre que tienen función inmunitaria, fagocítica, de reconocimiento y presentación de antígeno y todo eso, que deambulan, migran todo el tiempo por la pared alveolar, salen
hacen diapédesis, van a sangre, vuelven otros y así. Son como que hicieran una vigilancia constantemente pulmonar, claro, porque con el aire, todo lo que no haya filtrado antes la vía de conducción puede llegar acá al alvéolo. Imagínense, en un medio húmedo, con sangre y nutrientes a disposición, se arma acá un nido bacteriano y justamente se arma justamente una infección pulmonar importante, y entonces todo el tiempo ellos están fagocitando partículas, polvos, humos, alquitrán del cigarrillo, si se fuma, de humo de asado, de partículas del aire que siempre las tiene, y todo lo que hemos dicho antes. Entonces, en la pared alveolar tenemos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 para el surfactante, macrófagos pulmonares especializados, podemos decir, y por supuesto que la membrana de intercambio, membrana respiratoria de 1,5 micrómetros de espesor, formada por un delicado conectivo entre alvéolo y alvéolo, con capilares alveolares, y en donde los capilares toman contacto con las células alveolares, desaparece el conectivo para acelerar la difusión o hematosis o intercambio de los gases. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, le quería preguntar, Profe, Sí. ¿en células tipo 1 marcaba solo las que están en las fibras elásticas o son todas? Todas las que están en la superficie del alvéolo, digo. En el dibujo, si puede volver. Ahí voy. Sí, todo esto son los neumocitos 1. Ah, porque parece que marcara, por lo que dice ahí la referencia, la que está entre las fibras elásticas nomás. Viene por cómo marca acá en el escrito, digo. Acá, esta marca así. Este es un... El primer cartelito sería, parece que marcara solo las que están acá. No, fibras elásticas, esto marca unas pequeñas fibritas que están dibujadas acá en el conectivo. Y la célula alveolar tipo 1, para intercambio, Esa es la que dice Penélope, es ese esta, puntito. Claro. que es una de estas cortada. Ahí hay otra. Eso me confundía, profe, no sabía si era solo Claro. o todo. Esta, cualquiera de estas, si la cortamos a nivel del núcleo, la veríamos así, como esa, como esta, como esa, como esta. ¿Mm? Y las otras están cortadas, pero no pasó por el núcleo, digamos. Ese sería el punto. Acá habría otra, pero no pasó por el núcleo. Eso véanlo bien en el grafiquito, en el libro, porque como Silverton no deja bajar las imágenes, hay que bajarlas y han hecho algo para que se bajen más nubladas. Entonces esto ya es mejorado y no se lo ve muy bien. Bueno, y entonces hoy llegamos acá. A ver si lo puedo mostrar primero. Sí, bueno, me voy a valer de este esquema para explicar algo. Esperen un segundo que quiero buscar un mejor esquema. Sí, bueno. No, lo tengo en la otra presentación. En la próxima lo vamos a ver mejor. Pero bueno, lo que yo sí quiero explicar acá es que bueno, vamos a usar este.
Cuando tomamos el aire, en cada ventilación, es decir, inspiro, expiro en reposo, sin estar haciendo ejercicio, nada por el estilo, en un adulto tipo, el volumen de aire que inhalamos y exhalamos es de medio litro. 500 ml o 0,5 litros. Ese es el volumen de aire ventilado en forma corriente. Eso se conoce como VC o volumen corriente. En otros textos también se lo conoce como VBP o volumen de ventilación pulmonar. Entonces, el VC para la mayoría de los libros o VBP es el volumen corriente, el volumen que se inspira y por lo tanto se expira en un ciclo respiratorio o ventilación normal, quiere decir no forzada. Ahora, cuando hablábamos recién de que las vías de conducción, todo esto, salvo hasta aquí, salvo la última parte que se llama bronquiolillo respiratorio, conductos alveolares y sacos, y dijimos que estos son miles, cientos de miles, en cambio esta es una sola, la tráquea. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿cuánto es lo que del volumen de espacio muerto que no interviene en la hematosis y cuánto sí interviene? Hay una fracción ahí para dividir que de los 500 mililitros son 350 más 150, para que nos acordemos, ¿no? Y no es para estarles tomando esas cifras y que sepan las cifras, sino para que entendamos que en cada vez que nosotros tomamos aire, baja el diafragma, los intercostales externos suben las costillas y demás, en realidad estamos ingresando medio litro de aire, pero no todo está interviniendo en la hematosis. Solo una fracción está llegando, o sea, pensemos así, cuando yo tomo aire ya hay aire en mi cavidad nasal, tráquea, pulmones, tráquea, bronquios, etc. O sea que cuando yo ingreso aire, se amplía la caja, ingreso aire, es aire empujando aire que ya está en las vías de conducción. Entonces, digo porque el aire se mezcla instantáneamente. Yo tenía aire y al inspirar con el vacío, el aire ingresa y empieza a presionar sobre el aire que ya está, mezclarse con él, y entonces cuando llegan realmente a la superficie de intercambio, esos 150 mililitros que realmente llega a la superficie de intercambio, también es mezclado con el aire anterior. O sea que nunca renovamos del todo el aire alveolar. ¿Se entiende eso? No tenemos forma de decir, bueno, este aire usado lo dejo acá en un costado del alvéolo, entra el aire nuevo, saco el viejo. No. El aire que ya está en el espacio muerto, de esos 150 mililitros en el espacio muerto, se renueva en parte con el aire nuevo y en parte se renueva el aire alveolar. Y eso es importante de tenerlo en cuenta porque esa hipoxia que puede suceder en algún momento, también es porque no todo el oxígeno que ingrese con el aire nuevo va a llegar a intercambiarse a nivel alveolar, ¿sí? Eso por un lado, para tener en cuenta
Entonces, el aire nuevo se va a ir mezclando con el aire viejo, por decirlo así, y acá también, porque acá siempre quedó un volumen residual en los alvéolos para evitar el colapso. Entonces, una proporción del aire alveolar es realmente renovada en cada ciclo respiratorio. Bien, y ahora vamos a hablar de estos volúmenes y capacidades, que no es más que graficar qué es lo que hago cuando yo estoy inhalo, exhalo, o inspiro, expiro, en el volumen corriente. Atención. Este volumen graficado acá, estos son los volúmenes que se mueven de aire dentro de los pulmones. Y esto es el tiempo. A lo largo del tiempo hay un volumen de 1.200 mililitros o 1,2 litros que jamás voy a poder sacar del pulmón. Solo se sale de los pulmones si realmente hago una perforación, pincho la cavidad torácica, pincho las pleuras y entonces el pulmón colapsa. Si no, siempre 1.200 mililitros, 1,2 litros, volumen residual de aire, siempre presente en los pulmones. Esto ni me entero ni se toca. Este volumen que hay acá, este es un volumen que se llama de reserva expiratoria o volumen de reserva expiratorio. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que yo les hice hacer inspiro, expiro normal y después expiro y luego saco más aire? Vacío todo. Ese volumen que pudieron sacar extra en una expiración forzada es el volumen de reserva expiratoria. Igual a 1 litro, para que se acuerden. O sea, normalmente, ¿cuánto es lo que dejo en el pulmón? El volumen residual más la reserva expiratoria, que son 2,2 litros, ¿sí? O 2,3 si seguimos en Silverton. O sea, yo normalmente no exhalo la reserva expiratoria, entonces normalmente tengo 2,2 litros en el pulmón y sobre eso ingreso 500 mililitros en cada inspiración en el volumen corriente, o si inspiración no forzada, expiro los 500. Inspiro 500, expiro 500. Por eso es que acá de 2,300 o 2,200, como les guste, aumento esos 500, bajo. Esto es el volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar de medio litro. Acá en la gráfica bajó y me quedó el volumen residual. ¿Qué hizo ahí la persona? Una expiración forzada. Una expiración forzada, usó el abdomen, sacó todo el aire que pudo e hizo una expiración forzada. Ahí nomás la tomó de nuevo, el volumen de reserva expiratorio, y siguió, inspiró, corriente. Y volvió entonces a la gráfica corriente. ¿Y qué hizo acá? Que la gráfica llevó a que el volumen se incremente mucho más allá de los 2,500 o 2,600 litros. Lo llevó a 5,800, redondeando 6. Hizo una inspiración forzada máxima, llevando al tope a toda la capacidad pulmonar. Ese volumen por arriba del corriente de aire que puedo tomar por arriba del corriente después de una inspiración corriente es el volumen de reserva inspiratoria o volumen de reserva inspiratorio.
¿A cuánto es igual? Si restamos los 5.800 a los 2.600, o si quieren 6 a 2.500, ¿cuánto da eso? Les tiene que dar el volumen de reserva inspiratorio, que es de prácticamente 3 litros, o 2.800 según cómo hagan el cálculo, pero ese es el volumen de reserva inspiratorio. No, bueno, entonces esto habla de cuánto es la capacidad de aire y de mover ese aire que tiene una persona. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que tienen una caja ya de por sí amplia y si tienen buena elasticidad, buen trabajo de muscular inspiratorio y demás, esto puede ser más. Entonces son personas que tienen un buen volumen de reserva expiratoria, un buen volumen de reserva inspiratoria, y cuando uno mide toda la capacidad pulmonar de la persona, tiene cerca de 7 litros. Pero también puede ser que tenga una caja pequeña, por ejemplo, pero muy distendible, hace mucho ejercicio, es una persona que come sano, en fin. Entonces también, aunque sea chiquitita la persona de caja pequeña, tener una muy buena capacidad pulmonar total. Unos buenos volúmenes de reserva, inspiratorio, expiratorio, etc. ¿Qué pasa cuando empiezan problemas, por ejemplo, enfermedades de estas que van haciendo que, por ejemplo, no respondan con buena contracción los músculos, algunos problemas de motores nerviosos que no manejan bien los músculos, etcétera? Bueno, empiezan a no poder manejar muy bien sus músculos inspiratorios, entonces puede tener una caja muy bien organizada, con buen volumen, pero el trabajo inspiratorio es escaso, es espasmódico, digamos. Entonces, estos volúmenes se achican. Y el aire inspirado, entonces, va a ser pobre, y entonces estas personas van a entrar en hipoxia, porque el volumen de aire que van a cambiar en cada ciclo va a ser pobre. Ya vamos a ver qué puede pasar acá, o dónde pueden estar las patologías para que esta capacidad pulmonar esté alterada. Cuando uno mide, lo residual lo dejamos porque eso lo tiene cada uno y no importa, pero uno puede medir el volumen de reserva expiratorio de una persona haciéndola expirar forzado, luego de expirar normal, lo hacemos expirar forzado y podemos medir este volumen. También, después de inspirar normal, le decimos, bueno, ahora toma todo el aire que puedas y podemos conocer el volumen de reserva inspiratoria. Conociendo esto, podemos saber toda la capacidad inspiratoria de una persona, que es el volumen de reserva inspiratorio más su volumen corriente, y la capacidad inspiratoria de una persona, que es el volumen corriente más la reserva inspiratoria. ¿Cómo podemos saber eso? Sentando a la persona, poniéndola en lo que se llama un espirómetro, que es un aparato muy simple, o un neumógrafo, que ya es un poquito más tecnológico. Esto es una boquilla donde la persona le dice respira por la boquilla normal. Y a medida que exhala el aire, eso empuja un tubo que asciende en una columna de líquido, y eso tiene en los espirómetros, es muy simple, tiene adosado una escala, entonces uno ve que el tubo sube y dice, bueno, subió medio litro, bajó medio litro. Respira normal, subió medio litro, bajó medio litro, y sacamos el volumen corriente de la persona, que puede ser medio litro o no, pero ahí se ve. Y después le decimos que largue todo el aire que pueda, entonces me va a hacer la expiración forzada, ¿sí? Y me va a subir, entonces mido el volumen de reserva expiratorio y saco la capacidad expiratoria sumándoselo al volumen corriente. Y después le voy a decir que tome todo el aire posible, entonces me va a bajar ese cilindro y voy a medir el volumen de reserva expiratorio
y lo voy a sacar a la capacidad expiratoria sumándolo al volumen corriente. Entonces, en el espirómetro lo leo en la escala. En el neumógrafo, mientras la persona hace eso, se registra en un dispositivo que tiene una aguja con una tinta que va dibujando las inspiraciones, expiraciones y las inspiraciones forzadas, y después me queda dibujado en una cinta y se lo mandamos al neumólogo, que seguro que pidió esto. ¿Y por qué va a pedir el neumonólogo esto? Porque las patologías pulmonares nos varían estos volúmenes y capacidades. ¿Cómo? Ahí les muestro. Me parece que estaba en la mecánica entonces. A ver. Acá está. Veamos ahora esto así. Esto es un alvéolo saludable normal, mejor dicho, un saco alveolar normal, el conducto alveolar, el saco alveolar, cada uno de estos es un alvéolo, no están dibujados todos los capilares que están entre medio rodeando a cada alvéolo. ¿Y qué sucede cuando hay, por ejemplo, algo que impida el intercambio normal dentro del alvéolo? Por ejemplo, los alvéolos tienen bacterias, se están llenando de líquido por un edema pulmonar. Entonces, esto puede ocurrir, como dice acá, por ejemplo, en una neumonía. Acá se baja el intercambio gaseoso, o sea, se entra en hipoxia, no llegamos al 98% de la curva de saturación de la hemoglobina porque no se pudo hacer todo el intercambio porque está engrosada la pared, se ralenta el intercambio de oxígeno y la sacada de CO2. Entonces, esa curva, digamos, de saturación de la hemoglobina baja. La persona está en hipoxia porque todos los alvéolos, gran parte de los alvéolos, sobre todo en la parte baja del pulmón, porque la gravedad tiende a llevar más los líquidos ahí y a estar más lejos de las vías de salida y de las amígdalas y todo lo que está controlando la inmunología. Entonces, acá el problema es, los alvéolos, la pared estaba bien, pero tenemos un problema de líquido o engrosamiento de las paredes que impide que el intercambio gaseoso sea veloz, rápido y normal. Otro problema que puede ocurrir a nivel alveolar es la pérdida por rotura, pérdida de paredes alveolares. Entonces, en realidad lo que sucede es que se pierde superficie de intercambio, achicando los alvéolos y perdiendo algunas de sus paredes también, como pasa en el enfisema pulmonar. Acá se ve
los sacos alveolares normales, rodeados de sus capilares y acá cortados para que los veamos por dentro, y cómo esto se pone rígido, se pierden divisiones entre los alvéolos. Entonces, en vez de tener un saco alveolar con 5 o 6 alvéolos, tenemos un gran sacote alveolar con 2 alvéolos y se pierde superficie de intercambio. También se ponen rígidos porque aumenta la fibrosis de la pared alveolar y además todo esto aumenta el mucus que se va acumulando. Este es un caso en donde tenemos otro esquema de un saco alveolar normal, con sus capilares normales, y el engrosamiento de la pared con conectivo fibroso, que hace fibrosis. Entonces, estos alvéolos no sirven para el intercambio gaseoso, son duros, son rígidos, no pueden aumentar el volumen para capturar más aire, como hace el alvéolo común, y además no es funcional, porque la pared está engrosada y los capilares están más lejos, y entonces esta es la fibrosis pulmonar, que es pérdida de superficie de intercambio. Silverton, eso se lo puse para que lo entendieran mejor, Silverton nos muestra los casos en donde están patológicamente afectados el intercambio gaseoso y da, por lo tanto, hipoxia. Y sabemos que si hay hipoxia, hay aumento de la acidosis y retención de CO2. Acá está el extremo del capilar venoso y el arterial, donde se nota cómo cambia la oxigenación de la sangre. Este es el saco alveolar normal, el aire que entra con una presión de oxígeno normal. En el enfisema, la que está afectada es la pared alveolar. Entonces, el oxígeno entró normal, pero no puede difundir hacia la sangre, por eso la sangre continúa con poco oxígeno. En la enfermedad fibrótica, en la fibrosis, la pared alveolar se fibrosa, se engrosa y la difusión es pobre. En el edema pulmonar se empieza a acumular líquido entre el alvéolo y los capilares, pero también después se pone grave y entra algo también a los alvéolos. Y entonces la distancia para la difusión aumenta mucho y entonces hipoxia. Y en el asma bronquial, a veces también ciertas alergias bronquiales que se comportan como tales, no es el alvéolo donde está el problema, sino en el sistema de conducción en los bronquios y especialmente bronquiolos, donde se estrecha por vasoconstricción el bronquiolo y acumula mucus, generando peor conducción del aire. Entonces, aunque los alvéolos estén bien, son los bronquios los que han impedido la llegada del aire, por lo tanto, se renueva poco y entonces la presión de oxígeno del aire alveolar es baja porque se renueva poco. Bien, dentro de lo que afecta al alvéolo tenemos las enfermedades infecciosas, la mayoría de ellas afectando, digamos, a los alvéolos y capilares alveolares en sí, otras afectando las vías de conducción altas, como la sinusitis, la tuberculosis, el tejido pulmonar, y la pleuritis o pleuresía son infecciones que afectan a las pleuras. Y si se afectan las pleuras, el engrosamiento, el líquido y el edema ahí impiden el trabajo que tienen que hacer las pleuras con los pulmones, no distendiéndolos, llenándolos de toxinas y por lo tanto también hipoxia.
Muy bien. Vuelvo entonces. Profe, una pregunta. Cuando los alveolos, no sé si tengo mal la idea, ¿se pueden también pegar por este roce que hablaba el otro día del líquido que hay entre alveolo y alveolo? O porque en estas patologías que causan la hipoxia, ¿sería otra patología o es Acá, diferente? ahora te lo muestro. Justo Ok. estaba buscando eso. Acá. Cuando entran los accidentados al hospital, a la clínica, muchas veces entran con un cuchillazo con arma blanca en el tórax y eso, o un accidente automovilístico o de motocicleta que hizo que una costilla se quiebre y con la quebradura, digamos, o la punta, rompe el tejido pulmonar. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Lo que se llama un neumotórax. Neumotórax, o sea, la pérdida del aire del pulmón o del tórax. ¿Por qué? A la izquierda, acá les muestra cómo es el trabajo cuando las costillas y el diafragma trabajan, dilatan la caja y el pulmón sigue a las pleuras, o sea, a las costillas de la caja, y entonces se dilata. Lo que impide, digamos, que cuando la caja regresa, el pulmón no se haga chiquitito, que sería el caso de la derecha, es porque las pleuras siguen actuando como bomba aspirante, presión negativa, y lo mantienen siempre pegado a ellas. Aunque expiremos, siempre el pulmón está distendido, menos que cuando inspiramos, pero siempre distendido y pegado a las pleuras. Ahora, ese vacío, cuando yo tengo un neumotórax, es una entrada de aire externo. ¿Cómo hago vacío si quiero hacer vacío y entra aire de afuera? Al no poder generarse el vacío por las pleuras, entonces el pulmón cuando expiro colapsa. Y eso es lo que llamamos neumotórax, que achica el pulmón. Sin llegar a este caso extremo, lo que se suele ver es el pulmón y una banda oscura en la RX, acá, que suele tener 1 centímetro en el neumotórax que recién comienza, una pequeña bandita de medio centímetro, después se hace de 1. En los neumotórax graves uno ve 3 centímetros, una banda oscura, que es la separación del pulmón de la pleura, pero el paciente respira con dificultad, tiene disnea, digamos, tiene respiración irregular, pero respira todavía. En cambio, cuando colapsa el todo, lo perdemos al pulmón y esto ya es muy grave. Y cuando tiene neumotórax bilateral, es muy complejo, porque no hay forma de sostener que sus pulmones trabajen. Solo vive si los dos neumotórax son pequeños, ¿no? Bueno, este es el caso del neumotórax. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿La bronquitis es similar al asma, digamos, en lo que es inflamación de bronquios sería y eso? Exacto. Okay. En la bronquitis vos tenés que la pared bronquial puede ser por infecciosa o por un tóxico en el aire, se inflama. Al inflamarse disminuís el diámetro de la conducción. Entonces la persona tiene dificultad para mover el volumen corriente, o sea, para inspirar el volumen corriente y sacarlo. Ahora, piensen que nosotros dijimos, hay una batería de músculos inspiratorios haciendo el esfuerzo para que yo inspire, pero la expiración es pasiva. Entonces, si yo tengo obstruido la vía de conducción, ¿qué me cuesta más? ¿Hacer que el aire ingrese o que el aire salga? Y que
O sea, supongo que Que salga salga. implica más esfuerzo, porque es más trabajo muscular. Claro. El asmático te dice, es que me estoy ahogando, no puedo tomar el aire. En realidad no puede renovarlo, porque lo que no puede es sacarlo. ¿Por qué? Porque nuestra caja está preparada para hacer una linda fuerza para inspirar. Entonces, aunque yo tenga obstruidos o tenga broncoconstricción, lo que sucede es que mis músculos inspiratorios son muy fuertes. La mayor parte del trabajo lo hace el diafragma acompañado de los otros. El diafragma es un musculazo, es nada menos que el vacío que se comen ustedes en el asado de la vaca. Es un músculo importante, entonces el asmático alcanza a ingresar el aire y renovarlo. No todo, pero alcanza a renovarlo bien. Pero ¿cuál es el problema? Que no le alcanza el esfuerzo abdominal y de algunos expiratorios de la expiración forzada para sacarlo al aire. No está preparado también nuestro organismo para la expiración forzada. Entonces lo que hacen es constantemente expiraciones forzadas. ¿Qué pasa? Que se cansan. Es lo que nos suele doler el abdomen y acá el abdomen alto cuando estamos con mucha tos, que estamos haciendo expiraciones con la tos, porque claro, se cansan mucho más fácil. Entonces es al vicio aplicarle un asmático con un ataque. No, lo que no podés sacar el aire, porque te quiere matar, o sea, se está ahogando, no puede renovar el aire y quisiera expirar más aún. Pero en realidad el problema radica en el esfuerzo expiratorio que está haciendo, no el inspiratorio. Lo alcanza a incorporar el aire, pero después no puede sacarlo. Entonces, ¿cómo entra aire nuevo sobre un aire envejecido a nivel alveolar? Y la bronquitis es similar porque implica una reducción del calibre bronquial y porque la ley, o sea, la regla es, ahora vamos a ponerla acá para esta parte, broncoconstricción. Broncoconstricción es acompañada de aumento de mucus en el interior de los bronquios. Y broncodilatación viene acompañado de disminución del mucus respiratorio o bronquial. O sea, cuando abro, bajo mucus. Cuando cierro, aumenta mucus, lo cual es peor, digamos. ¿Y por qué? Cuando, normalmente, no hablemos de enfermedad, ¿cuándo broncodilatamos? ¿En qué situación necesitamos broncodilatar? Cuando necesitamos inspirar, inspiración profunda, por ejemplo. ¿Y cuándo necesitamos más aire nuevo? Más Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. al hacer ejercicio. Entonces, Nada. un reflejo, cuando haga ejercicio, voy a broncodilatar y además voy a, en cuanto a la circulación pulmonar, voy a vasodilatar pulmonar también. ¿Se entiende, no? Porque van juntitos. Además, esto va a ocurrir, es parte central, corazón y respiración van juntos en cuanto a las demandas. Entonces, lucha-huida era taquicardia, vasodilatación central y cierre de la periférica. ¿Qué tengo que hacer en lo pulmonar? Broncodilatar también, porque entre más aire. Vasodilatar y broncodilatar y bajar el mucus. Entonces, si le tengo que asignar un control nervioso, ¿qué parte del nervioso me va a controlar la broncodilatación y bajo del mucus? ¿El simpático? Simpática. El autónomo vegetativo, división simpática. Aumenta el trabajo cardíaco, el trabajo
respiratorio y baja todo lo que sea periférico, reproductivo, etc. Y la broncoconstricción con el aumento del mucus viene con relax, con la etapa de digiere y descansa, que vimos alguna vez en el control metabólico, o sea, que sería parasimpático. En cuanto a lo hormonal, o neurohormonal también, o sea, lo que sería lo humoral, el control humoral, todo lo que sea vasodilatador, broncodilatador y demás, que abra, va a ser, por ejemplo, adrenalina, o sea, lo humoral, adrenalina, noradrenalina, y para la broncoconstricción, por ejemplo, acetilcolina. ¿Se entiende? Profe, los corticoides también irían en broncodilatación. Eso iba a decir ahora, muy bien, Yamila. Y acá van a venir, iba a decir el cortisol, pero mejor como lo dijiste vos, los corticoides. Opa, no. Perdón. Corticoides, acá. Los corticoides bajan la inflamación, broncodilatan, por eso se hacen los disparos, o chuf, como le dice la gente, para abrir el árbol bronquial y broncodilatar. Pero recuerden que hemos visto, no solamente en inmunología, ¿no? Lo vimos en sangre. ¿Qué otro teníamos que abría vasos, bronquios? Abren vasos, por ejemplo, la histamina, la serotonina, pero también la serotonina y histamina ayudan a broncodilatar. La histamina como antialérgico, digamos, contrario a los efectos de la histamina, abre. Bueno. Obviamente que aquí lo que viene ahora sería toda la parte del ciclo respiratorio, los gases, las curvas. Sé que están cansados, pero trato de que nos quede todo esto en un bloque, así después hacemos un descansito más largo y arrancan la práctica. En la ventilación, cuando cambiamos o recambiamos parte de ese aire alveolar, va ocurriendo esto. A medida que baja el CO2, cuando me oxigeno en pulmón, me lleno de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me dibuja la curva parecida a la de la saturación de hemoglobina y me baja la curva de PCO2. Siempre van en inverso, recordemos. Pero esto, en los tejidos, va a caer de nuevo y vamos a terminar así acá, con PCO2 arriba y oxígeno abajo. No está compartiendo, profe, la pantalla, me parece. Perdón. Es que yo cambié de PPT. Es esta la que les estoy mostrando. Que los gases alveolares dibujan curvas de bajada, subida, bajada, subida. Y que son inversas. Cuando me oxigeno en pulmón, sube y satura hemoglobina el oxígeno, mientras que se libera del CO2 y luego terminan de nuevo subiendo PCO2, bajando oxígeno y entonces arrancamos de nuevo acá.
haciendo un ciclo las dos. Y esto es a nivel sistémico, a nivel general. Ahora, existe el control local, que en este caso sería los controlcitos de ramilletes de sacos alveolares, por decirlo así. Y los términos serían estos. El control local tiene que controlar que los dos sistemas funcionen coordinados. El de la renovación del aire, la conducción hacia los alvéolos, renovación del aire alveolar, con la velocidad con que está moviéndose la sangre, los capilares alrededor. En este gráfico, a la izquierda, tenemos que viene la sangre poco oxigenada, por eso está azul, pasa por la pared alveolar y va descargando CO2, llenándose de oxígeno y sale oxigenada. Los ramilletes de capilares que rodean a varios alvéolos se juntan de nuevo, ¿no es cierto?, en la vénula que ahora lleva sangre oxigenada. Pero estos bronquiolos están dilatados, permitiendo la entrada de aire y renovación del aire de ambos alvéolos. A la derecha tenemos que el camino de la sangre es similar, pero una rama alveolar sería una broncoconstricción, cerrando la cantidad de aire que se puede renovar en este alvéolo. En este alvéolo el aire se está llenando de CO2 y quedándose sin oxígeno, por eso está el aire azul dibujado. El aire no va a tener color, pero para ilustrarnos eso. Acá, digamos que un grupo de alvéolos están bien oxigenados, bien perfundidos, y entonces intercambian bien el intercambio gaseoso, y hay otros grupos de alvéolos que no. Consecuencia, cuando se reúnan en la vénula, la sangre va a estar a medio oxigenar, o sea, va a haber una hipoxia. Esto es para que entendamos que cuando hay broncoconstricción, no todos los bronquios reaccionan igual, o que cuando hay enfisema, algunos alvéolos están mal, no todos, y que cada vez que el enfisema es una enfermedad, una EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, que va a ir tomando cada vez más sacos alveolares. Entonces, al principio la persona tiene una hipoxia leve, pero después el enfisema progresa y va teniendo cada vez más alvéolos afectados, y entonces la hipoxia se hace más grave. Esto es, digamos, los controles locales que pueden hacer esto, digamos, para sellar, por ejemplo, una parte que está con infección, pero también ocurre en las enfermedades degenerativas del tejido pulmonar. Y acá, sí, si no me equivoco en este gráfico. Sí, bueno, lo que nos está mostrando es que no solamente el bronquiolo, como control local, maneja el aire, sino que también el control local, como hemos hablado recién, maneja la irrigación sanguínea a los capilares. Entonces, recuerdan las metaarteriolas o arteriolas que pueden cerrar el flujo a sus capilares, y de esa manera, aunque el alvéolo esté normal o la vía de conducción esté normal, se puede también bajar la irrigación sanguínea y bajar entonces el intercambio gaseoso. Personas que tengan dificultades circulatorias, aunque los alvéolos estuvieran bien, van a tener hipoxia. Dice Lucía que tiene asma de toda la vida y el dolor muscular es horrible. Claro, es un agotamiento del músculo. Bueno, enfermedades entonces obstructivas pulmonares crónicas o EPOC son el asma crónica,
aunque el asma no tiene este efecto, digamos, de ser progresiva, digamos, en su daño, ¿no? Sí es cierto que el asmático puede tener crisis asmáticas a veces más severas o cada vez más severas, a veces también las deja de tener, pero no es una enfermedad que progresivamente vaya dañando el pulmón necesariamente. En cambio, el enfisema sí, y la fibrosis pulmonar también. Bueno. Hay más, por supuesto, mucho más para hablar, pero yo los invito a que lo vean también un poco seleccionando qué es lo que más les hace falta de las clases que ya están grabadas y así podemos hacer un descanso y pasar al práctico y que nos vaya quedando un poco más claros estos conceptos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, recuerden que esto se complementa con las curvas de saturación de hemoglobina que vienen en estos capítulos de Silverton, están en el respiratorio. Nosotros ya lo dimos por suerte, así que por eso se nos ha hecho un poco más cortito este tema. Profe, Sí. Bájate el volumen un poquito, Marino, y después abrí. ahí, Sí, te escucho, ahora sí. en las bronquitis agudas, ¿hay acidosis respiratoria? Sí, digamos, depende de cuán grave es la bronquitis, sí. ¿Por qué? Porque tenés menos ventilación, menos recambio del aire, porque están inflamados y con moco los bronquios. Por lo tanto, cuando en la bronquitis aguda, en la etapa en que están todos los síntomas bien declarados y al máximo, con tos, con abundante secreción bronquial, con ese ahogamiento, digamos, sí, la persona está con hipoxia, por lo tanto, le baja el pH, ¿sí? Hay una acidosis respiratoria. Así como el respiratorio rápidamente nos equilibra pH, también el hecho de entrar en hipoxia nos desbalancea pH. Ahí es cuando el riñón, con el paso de las horas, va a tratar de compensar. Bueno, Pero mientras tanto, la pasamos feo. ¿Algo más? Sí. 350 es un aire renovándose en los alvéolos de los 500 de cada ventilación. Sí. 17 y 18. Y lo que falta ahora, vamos a ir al práctico, pero lo que falta de teoría también, aparte de las curvas y eso que ya vimos, es la manera en que se transportan cada uno de los dos gases. Yo lo di antes diciéndoles cómo se tomaba el CO2, que el CO2 iba disuelto 5 o 7%, 72% más o menos, 70% en forma de el buffer carbonato, la ecuación, ácido carbónico, bicarbonato, y el otro porcentaje adherido o transportado como carbaminoproteína, o sea, uniéndose a la parte aminoácido de las proteínas como la hemoglobina. Y el oxígeno es transportado un 2% disuelto en el plasma y el otro 96% o 98% si quieren llegar al 100%, en forma de saturando la hemoglobina como oxihemoglobina. Pero ahí es importante que vean en ese capítulo cómo cambia el pH de la sangre arterial y de la sangre venosa con estos intercambios. Y la otra cosa que es importante es que vean cómo sube el cloruro
en la sangre venosa, porque ustedes piensen que cuando la sangre va a los tejidos y se carga de CO2, lo que va a aparecer en la sangre venosa entonces es bicarbonato protón, pero ese bicarbonato es una carga negativa. ¿Cómo se hace para luego permitir que se vuelva a tomar? Con un cloruro que también es una carga negativa. Entonces, cuando la sangre va al tejido, toma CO2, hace ácido carbónico, bicarbonato, ese bicarbonato está en el plasma y el resto, ¿dónde va a entrar? Al glóbulo rojo. Entonces, para ayudar a llevarlo hacia el pulmón, el glóbulo rojo toma ese bicarbonato, que son cargas negativas, y saca cloruro. Por eso en la sangre venosa es un poquito más alto el cloruro. Cuando llegue ese glóbulo rojo al pulmón, dice acá hay que soltar el CO2. ¿Qué hace? Libera el bicarbonato, libera el bicarbonato, bien digo, para que pueda salir al plasma y del plasma por el alveolo al aire. Entonces, para eso toma el cloruro de nuevo en el pulmón, digamos a nivel pulmonar, toma el cloruro de nuevo y larga el bicarbonato. El bicarbonato permite largar el CO2. Entonces, hay un ciclo que cuando pasa la sangre por el pulmón, baja el cloruro, cuando va a los tejidos se llena de cloruro y entonces la venosa, y es exactamente al revés de lo que va a ocurrir con el bica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí Federico les puso 2015 en el Vite Prácticos. Bueno, nos vemos. Ok. Bueno, Hasta profe, luego. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, Nos profe. vemos. Chao, profe. Nos vemos.